es lo primero que tiene que buscar alguien que trabaja en creatividad e innovación. La fluidez tiene que ver con la cantidad de ideas que se producen ante un problema determinado en un tiempo determinado. Repito, cantidad de ideas que se producen, ahora vamos a ver eso, ante un problema determinado en un tiempo determinado. No tiene que ver con la cantidad de ideas que uno tiene. Tener ideas no es creatividad. Tener ideas es imaginación. La creatividad recién empieza cuando vos transformás esa idea en algo concreto, en una obra de arte, en un paper, en una presentación al directorio, en un producto, en una partitura musical, en una coreografía. Ahí arranca la creatividad. La creatividad no es solo pensamiento. La creatividad es pensamiento y acción. La creatividad tiene que ver con producir. Produje, llené 20 circulitos, porque puse cola en silla, mano con coso y lo dibujé y acá lo hice. Ah, bueno, pero a mí se me había ocurrido hacer un chancho dado vuelta, está buenísimo. ¿Lo hiciste? No, no lo hice. Entonces no hiciste. Mucha gente me dice, Eduardo, ¿por qué? A mí me pasa lo siguiente, yo soy muy creativo, tengo ideas geniales, pero nunca las llevo a cabo. ¿Viste cuál es mi problema? Yo le digo, honesta, tu problema es que probablemente no tengas ideas tan geniales. Lo que pasa es que si nunca las llevas a cabo, siempre podés seguir sosteniendo que son geniales. Claro, si nadie te la va a refutar. Es una cosa que pasa muchísimo. Mucha gente que va por la vida diciendo que es un genio incomprendido, y en realidad lo que hace falta es andar a poner, a aplicarlas. Si no, sí tengo ideas, pero no ideas geniales. ¿Por qué? Porque la fluidez no depende de que tengamos un chip o no. La creatividad no es algo innato. Lo que son innatos son los tipos de talentos que nosotros tenemos. Eso sí es innato. Tenemos más propensión a resolver problemas técnicos, o tenemos más propensión a resolver problemas musicales, o tenemos más propensión a tener problemas biológicos. Ahí sí cada uno tiene su perfil. Pero después de eso estás vos y tus decisiones. Y la fluidez tiene que ver con las decisiones que vos tomás. ¿Por qué es importante tener muchas ideas producidas? ¿Por qué es tan importante la cantidad? Pregunto. ¿Por qué aplaudo al que tuvo 20? ¿Qué les parece? Sí. Una te va a servir, me dice, con la característica práctica. Una te va a servir, claro, sí. De un conjunto se crea algo grande, perfecto, sí. Por acá, sí. ¿Cuál es tu nombre? Laura tiró una frase: porque tenés más probabilidad de tener una idea interesante. Esa es la teoría probabilística de la creatividad que se utilizó durante mucho tiempo. Y se dijo, mira, hay que producir mucho porque se aumenta la probabilidad de que haya cosas interesantes. Una sociedad, ahora esto es importantísimo, una sociedad que quiere innovar en cualquier sector, necesita tener mucha gente que pruebe. A algunos les va a ir bien, a algunos no les va a ir tan bien. Pero hasta que no haya mucha gente que haga algo, la cosa no funciona. El otro día estaba en una provincia argentina que a mí me gusta mucho, que se llama La Rioja. Están tratando de lanzar su propio tipo de vino y su propio tipo de bebidas tipo grappa. Y tienen 2 o 3 personas que ya están intentando con unas marcas bastante interesantes. Yo le digo, mira, ojalá venga dentro de 15 años y haya 30 marcas. Algunas le vienen mejor que otras, pero para que funcionen tiene que haber fluidez. Por esta cuestión probabilística. Pero además, está muy bien lo que dijo la señorita, pero además hay otra cosa importantísima que se descubrió en los últimos 20 años. La gente creativa y la gente innovadora no es que es innovadora porque tiene mucha fluidez, sino que tomó buenas decisiones. El que hizo 20 no es que sabe dibujar, es que tomó decisiones que quien hizo menos de 10 no tomó. Por ejemplo, el que hizo menos de 10, por ahí se trabó, empezó ya derrotado. No sé dibujar. Qué lástima que no sé dibujar. A ver, ¿qué puedo dibujar?
Un plato, bueno, un plato sé dibujar, pero un aljibe, no sé dibujar un aljibe. Pucha, mi mamá me decía, burro, no sabes dibujar. Y los dibujos me lo hacía mi prima Elisita en el colegio, y yo se caí pensando. En cambio, quien tuvo fluidez, quien toma una decisión, la palabra clave acá es decisión. Decisión. La creatividad es una cuestión de decisiones. Toma una decisión que es la siguiente. Bueno, no sé dibujar un aljibe, no importa. Lo dibujo más o menos y anoto acá abajo, aljibe. Miren, está. ¿Se entiende el concepto? Pero la creatividad y la innovación, especialmente la innovación, requiere un segundo elemento tan importante como la fluidez, pero que hay que buscarlo después que uno obtuvo fluidez. Después que uno obtuvo fluidez, necesitas lo que se llama flexibilidad. Flexibilidad. La flexibilidad es poder generar, poder producir ideas que pertenezcan a diferentes universos, que tus ideas sean diferentes entre sí. Flexibilidad tiene que ver con variedad, con no quedarte siempre instalado en el mismo tipo de ideas. ¿Vieron la madre esa que dice, para que mi hijo estudie, probé de todo? Todo lo que se te ocurra, lo probé, lo castigué, lo dejé sin postre, lo dejé sin ir al colegio, lo dejé sin ir al club, lo dejé sin jugar, todo, pero no probaste todo. Probaste todas cosas represivas. No probaste, por ejemplo, con un tratamiento psicológico para vos. Por ejemplo, ¿no? Les digo, uno tiende a eso, uno tiende a repetirse. Y en investigación, y la verdad que te ponen tanta traba que la tentación de decir, tengo un paper, ¿sabes qué? Lo convierto en 14 papers, mirá si me voy a poner por allá. Y tú ganás fluidez, pero vas perdiendo flexibilidad. ¿Se entiende el concepto? A ver, la clave de la flexibilidad es solo no te das cuenta y te haces un inflexible. Ahí va a ser una frase mal, un inflexible de porquería. Solo la flexibilidad requiere que tengas gente que te avise, que tengas gente que interactúe con vos. La flexibilidad nace cuando interactúas con diferentes personas, cuando interactúas con chicos, cuando interactúas con gente más joven, cuando interactúas con gente más grande, cuando interactúas con un tipo de grupo. Eso te da flexibilidad. Cuando vos no podés creer, qué sé yo, a mí me pasó, ahora ya no pasa porque lo sentí un poco, pero al principio yo no entendía. Yo tengo como 30 ayudantes, chicos de 18, 20 años, yo soy titular de la facultad, tengo un montón de chicos que están alrededor mío en las cátedras. Y la verdad es que el modo de comunicarse por celular de ellos, por mensaje, era bastante diferente al mío. ¿No? De repente una vez me acuerdo que recibo un mensaje que decía, Junín, no, Uriburu, 2 puntos, cierro paréntesis. A la pelota. No, si eso, pongo, ¿quién sos? ¿No? Porque, digamos, tampoco sé quién era, no me contesta. Llama a mi secretaria, no sé, este número, fíjate que eres estúpido, que me llama, bueno, era un ayudante Gaby, no Gabriel. Voy a la reunión de profesores, re enojado, y le planteo al grupo de chicos, ¿cómo puede ser que alguien me mande un mensaje y no lo firme? No. Acá Gaby dice, pero Eduardo, discúlpame, vos nunca habías hablado por teléfono con Gaby. 1000 veces hablé por teléfono con Gaby. ¿Y no lo tenías agendado? No, ¿por qué? ¿Lo tengo que tener agendado? Y me están como diciéndome, sí, anciano, a ver, hoy ya no es más responsabilidad de la gente decir, vos lo tenés que saber. Y bueno, ¿y cuál era el mensaje? Pobre, que él no había conseguido sala de profesores en la parte de Uriburu de la facultad, que es una calle, la había conseguido en la parte de Junín, al revés, que era a las 3 de la tarde, por eso ponía 3, y que estaba contento, por eso no ponía el emoticón de 2 puntos, cierro paréntesis. La cara alegre, ¿no? Pero, yo, la verdad que a partir de ahí empecé a entender, por ejemplo, que para los chicos estos, el emoticón es clave. O sea, vos ponés, murió mi tía Tuna, no te contestan. Murió mi tía Tuna, 2 puntos,
abro paréntesis, quiere decir que estoy triste. Todos te contestan, uy, Eduardo, lo lamento, ¿qué necesitabas? Pero si no te das cuenta, ¿cómo me manejo? Y tenés que manejar, tenés que entenderlo. Con mis amigos no me manejo así porque me cargarían. Pero es así, es así. Yo ahora, por ejemplo, tengo grupos de WhatsApp. En mi casa tiene un grupo de WhatsApp. Hay gente terriblemente activa en el grupo de WhatsApp. Por ejemplo, NASA. NASA es una ayudante. No viene nunca a las clases. No viene nunca. Pero el grupo de WhatsApp es medio líder. Todos saben así porque como opina NASA, esto, el otro. Yo en un momento tenía ganas de decir, de intervenir y poner, NASA, ¿por qué no te dejás de joder y venís a las clases? Y lo consulté con uno y digo, chame, yo pienso eso. ¿Lo pongo en el grupo? No lo ponga. ¿Qué tiene que ver que no vaya nunca a ninguna clase? ¿Cómo que no necesita para eso? ¿No? Bueno, uno tiene que acostumbrarse al tipo. ¿Se entiende el concepto? Entonces, ustedes pueden medir el nivel de flexibilidad que tuvieron en sus ejercicios. Pero como les digo, no lo pueden medir solo. Necesitan que otros